Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús y la parábola de la cizaña. La parábola de la cizaña, narrada por Jesús en Mateo 13, nos presenta una profunda enseñanza sobre la realidad del reino de Dios en el mundo. El Señor muestra que en el mismo campo donde Él planta buena semilla, también actúa el enemigo, sembrando mala semilla. Esto significa que en la historia de la Iglesia y en la vida misma, el bien y el mal, lo verdadero y lo falso, los hijos de Dios y los hijos del maligno, conviven hasta el fin de los tiempos. La reacción natural sería la de arrancar la cizaña. Pero el dueño del campo, que representa a Dios, ordena paciencia, pues el juicio final pertenece solo a Él. La parábola nos recuerda que no siempre podemos discernir con claridad quién es trigo y quién es cizaña. Nos enseña que la obra del diablo es real, pero que el plan de Dios es soberano y perfecto. Y finalmente nos llama a vivir vigilantes, perseverando en la fe, sabiendo que habrá una separación definitiva en la siega final. Allí se revelará quién pertenece verdaderamente a Cristo y quién no. Veamos en primer lugar el relato natural que cuenta la parábola de la cizaña. Esta historia nos dice que se producen dos siembras en un mismo campo. La siembra de una semilla buena en el campo, Mateo 13, 24. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y la siembra de una semilla mala, de forma encubierta y alevosa, en el mismo campo. Mateo 13, 25 al 26. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Por tanto, dos semillas sembradas en un mismo campo. Y nos cuenta el relato que los siervos preguntaron al padre: ¿quién plantó la mala planta, la mala hierba? ¿Quién la plantó? Y el padre de familia le respondió que fue un enemigo. Mateo 13, 27 al 28. Los siervos del padre de familia le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos querían quitar la planta mala. Era lo lógico. Desde el punto de vista agrícola, la mala hierba se quita para favorecer el crecimiento de la buena planta. Mateo 13, 28. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Pero el dueño del campo les dice que no. Les dice a sus siervos que dejen crecer la cizaña junto al trigo, hasta el final de la siega, para evitar que arrancasen parte del trigo. Mateo 13, 29 al 30. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. En el tiempo final de la siega, Dios mismo separará el trigo de la cizaña para fines eternos distintos. Mateo 13, 30. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña
y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Por tanto, la existencia de dos semillas en un mismo campo, que hace que Dios diga, tened paciencia, esperad, no significa que Dios no controle la situación y que al final de los tiempos Él tome cartas en el asunto. Él de su campo separará trigo y cizaña y dará un destino final a cada uno muy, muy distinto. ¿Cuál es la explicación espiritual de la parábola de la cizaña? Jesús la dio. Jesús explicó la parábola de la cizaña. Los que son justos, los que son creyentes de verdad, procuran entender los misterios y las verdades divinas. Procuran entender las enseñanzas de la palabra de Dios, la Biblia. Mateo 13:36. Entonces, despedida la gente, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Los discípulos verdaderos de Jesús querían entender sus palabras. Querían comprenderlas al modo y en la manera que Jesús las enseñó, con el significado que Jesús quería darle a sus palabras. No a su modo, no al modo propio de ellos, no a la manera interesada de ellos. Querían entender la palabra tal y como el Señor la dio y con el significado que Dios le dio. Así que después de escuchar a Jesús, la gente fue despedida por él. Y los discípulos, solo los discípulos, preguntaron a Jesús sobre el significado de la palabra. Y es que aún lo complejo y difícil de la palabra de Dios interesa a los discípulos, a los creyentes verdaderos. Aún lo complejo y difícil, que no negamos que en la Biblia haya cosas complejas y difíciles de entender. Pero algunos o pasan de ellas o consideran que ya saben, que ya tienen un conocimiento personal propio o adquirido de otros y no les interesa profundizar en las enseñanzas divinas. Pero los discípulos preguntan, los discípulos se interesan, los discípulos encuentran una respuesta en Jesús al significado de las cosas. Los discípulos entenderán todo lo relativo a Dios y sus cosas con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Por tanto, los justos buscan entender los misterios divinos. Y lo primero que se nos dice en la explicación es que la siembra de la buena semilla, bueno, pues fue una realidad, fue un hecho. Mateo 13, 37 al 38. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. La siembra de la buena semilla es un hecho, dado que el sembrador es Jesús, el propio Jesús, el Hijo de Dios. Sabemos también en la Biblia que se nos dice que él a su vez comisiona a sus discípulos a sembrar en su nombre. Y cada vez que un creyente comparte la palabra, lo hace en el nombre del Señor. Pero el sembrador, con mayúscula, es el Señor. Él siembra el Evangelio, la salvación. Jesús mismo siembra la palabra de Dios en los corazones de las personas. Nosotros, los seres humanos, somos solo instrumentos en sus manos. Como diría Pablo, hablando de sí y de Apolos, Pablo sembró, Apolos regó, según lo que a cada uno dio el Señor,
pero el crecimiento lo ha dado Dios. Por tanto, la obra es de Dios, nosotros somos meros instrumentos de Él. El sembrador es Jesús y la buena semilla son sus propios discípulos y la palabra de Dios. Aquí representa ambas cosas. La palabra de Dios que cae en la tierra de sí misma o por la acción, por el ministerio, por el trabajo de los discípulos, los hijos del reino o los justos. Y el campo es el mundo. El mundo. El mundo entendido como todas las personas sin distinción que viven en la tierra. El ámbito donde se mueven las personas, todas las personas, donde también están los hijos de Dios, la iglesia. Por tanto, la siembra de la semilla se hace entre las distintas personas del mundo, primeramente por Jesucristo, el sembrador, el gran sembrador, a través de los discípulos, de sus siervos, que actúan como mediadores, sembradores, regadores de la palabra de Dios. Y la siembra de la mala semilla también es una realidad en el relato, y así Jesús lo explica. La otra semilla que se siembra en el campo, la mala semilla, nos dice Jesús que fue el diablo. Y los suyos, quienes encubiertamente siembran la mala semilla entre los hijos del reino. El diablo no siembra mala semilla en un antro nocturno de pecado, en un lugar donde el pecado campa a sus anchas. No. El diablo siembra la mala semilla entre los santos, entre los justos. Las moscas se posan sobre una tarta deliciosa, sobre la cara de un niño, la boquita de un niño, los ojos de un niño, sobre cosas puras, limpias. Las moscas también se posan sobre la caca, sobre la basura. Y de allí, con sus patas contaminadas, van a lo santo, a lo limpio, a lo puro. El diablo siembra la mala semilla entre los hijos del reino. Mateo 13, 25, 38 al 39. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. No olvidéis esto, lo acabamos de decir, pero quiero repetirlo, no lo olvidéis. El diablo no va a un barco de piratas allí a sembrar gente falsa, hipócrita. El diablo no va a un barco de piratas. Esto es una metáfora, espero que lo entiendan. El diablo va a una iglesia santa. Allí él procura sembrar cizaña, mala semilla. No en el barco de piratas. Entre el trigo, dice el texto. El enemigo sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y la cizaña son los hijos del malo. Son los hijos del malo. Son personas que no son creyentes, que son malos por naturaleza, pero que además llevan un componente negativo, pecaminoso, que es una falsa manera de entender las cosas de Dios, errónea, complicada, distorsionada, que tiene el propósito de causar daño. Por tanto, la mala semilla son personas en su naturaleza pecadora, son personas que no han creído, no han nacido de nuevo,
pero que además tienen un componente de maldad y un componente de engaño en sus vidas, a través del cual harán daño al trigo. Esto es la mala semilla. Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña sobre el trigo y se fue. Y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que las sembró es el diablo. Una iglesia que baja el listón de la verdad, dice el texto, mientras dormía. Esta frase es interesante porque parece ser que esto ayudó al diablo a sembrar la mala semilla, que dormían los siervos del Señor del campo, dormían. Una iglesia que baja el listón de la verdad propicia la entrada de la cizaña. Una iglesia que se relativiza en lo que está bien y en lo que está mal, muchas veces por errores, por principios equivocados, a veces por el ansia de tener a gente dentro, que no se pierdan, algunas personas que no se vayan por lo menos de la iglesia, que no se vayan a otros lugares, a otras partes, pues se deja de hablar de ciertas cosas, de ciertos asuntos, para no ofenderles, se deja de practicar ciertas cosas para no ofenderles. Todo eso es una bajada del listón y eso favorece que entre cizaña en una iglesia. ¿Cuántas iglesias sanas han dejado de serlo? Se han convertido en lo opuesto a nivel de doctrina, a nivel de fe, a nivel de vivencia de las cosas de Dios. Se han convertido en lo opuesto por bajar el listón, por permitir que otros campen a sus anchas por ella, omitiendo decir la verdad, omitiendo hablar de todo el consejo de Dios, aparentando buena voluntad. ¿Cuántas iglesias en la sana doctrina se han convertido con el tiempo en iglesias que parecían ser, pero no eran nada? Por tanto, las cizañas son los hijos del malo, que planta entre el trigo, sobre todo si el trigo baja el listón de la verdad, el listón de la santidad, el listón de la pureza. Si el trigo baja ese listón, más fácil lo tiene el diablo. La cizaña, como hemos dicho, son personas que parecen creyentes. La cizaña es una planta que se parece al trigo. En su fase inicial se parece al trigo, pero no es trigo. Se parece, pero no lo es. Cuando llega el momento, el trigo da fruto, el grano de trigo, pero la cizaña no da nada, no da ningún fruto. Al contrario, esa cizaña que ha crecido junto al trigo le ha quitado fuerza y vigor al trigo, porque estando en la misma tierra, chupando de la misma agua, de los mismos nutrientes, le ha quitado algo que era muy importante para el trigo. Le ha quitado agua y nutrientes que ha absorbido la cizaña. Por tanto, la cizaña causa daño. Causa daño, un daño, digámoslo así, pasivamente, no necesariamente activamente, no agrediendo. La cizaña no es como una plaga de algún tipo de bichillo de estos que se pegan en las plantas y se las comen o las
destroza. La cizaña representa algo que crece al lado de una buena planta y que absorbe el agua y los nutrientes de la tierra y que impide el crecimiento, el desarrollo amplio y grande de la buena planta. La cizaña representa aquellos que a través de sus actitudes de falsa piedad, de falsa religiosidad, pues traen tristeza, traen desánimo, traen situaciones de complejidad, de dificultad en la vivencia de la fe, del cristianismo, y hace que los cristianos, en vez de estar ocupados en crecer y en servir a Dios, muchas veces estén ocupados en atender, pues, los caprichos de esas personas, sus enfados, sus deseos, en definitiva, actitudes negativas que consumen sus fuerzas, consumen su ánimo, que tendrían que dedicar al crecimiento propio y a la obra de Dios, pero que dedican a ellos, a la cizaña. Por tanto, esta es la labor de la cizaña, una labor de desgaste, una labor de impedir el crecimiento sano, una, una labor de quitar el gozo de la salvación, de llenar de tristeza, de pena, de decepciones, de conflictos a los que son trigo, para que, para que no vivan la fe con el grado de alegría, de gozo, de fe y de esperanza en el que podrían vivirla. Las cizañas son personas que parecen creyentes, pero no lo son. No dan buen fruto. Son de tropiezo al trigo. Hacen su propia voluntad y no la del Señor. Mateo 13:41. Los ángeles recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Tienen apariencia de piedad, pero realmente hacen lo malo. Mateo 7:21 y 23. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. A la mala semilla o cizaña le declararé, nunca os conocí, hacedores de maldad. Por tanto, estos que tienen apariencia de piedad, en el fondo hacen lo malo. Con la apariencia de piedad se puede hacer lo malo. La apariencia de piedad es algo terrible, terrible. Es una forma hipócrita de hacer daño a unos y a otros. La mala planta que produjo la mala semilla, la cizaña, produce un daño terrible al trigo, como hemos estado diciendo, porque su función es restarle vigor, ánimo y fortaleza e impedirle ejercer la fe, el ministerio, la vida misma cristiana, como Dios desearía. El creyente debe ser una persona de gozo, de ánimo, de esfuerzo. Y el propósito de la cizaña es minar al trigo, desgastar cual papel de lija al trigo, para que en vez de mantener un ritmo de carrera en la fe fuerte, rápido, pues que tenga que pararse en muchos momentos, que tropiece en otros momentos. Este es el propósito de la cizaña, hacer daño al trigo. Pero
esta mala semilla que produce una mala planta entre el trigo no debe quitarse, sino que debe dejarse crecer junto al trigo hasta el final. Mateo 13, 28 al 30. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Aquí encontramos algo muy interesante que el Señor nos muestra. Debería ser evidente para un creyente maduro, espiritual, quién es cizaña y quién no lo es. Pero normalmente los creyentes maduros y espirituales y obedientes y fieles no se manifiestan al respecto. Suelen ser personas prudentes, que tienen paciencia, que soportan, tal como dice la palabra de Dios, que soportan, que aguantan, que soportan la flaqueza de los débiles, que ponen la otra mejilla. Normalmente la gente que tiene un grado de fe y de espiritualidad no, no se ocupan de la cizaña en el sentido de señalarla, de quitarla, sino que suelen tener paciencia, e intenta convertir a la cizaña en trigo. Pero también en la iglesia hay otro tipo de creyentes, que no son maduros, que no son espirituales, que no son tan fieles y tan obedientes. Y estos suelen ser impacientes. Y cuando ven a personas que dan signos de ser de tropiezo, de ser personas que no tienen nada que ver con el Evangelio, la actitud de esas personas suele ser la de cortar, cortar, cortar por lo sano. Un creyente inmaduro suele ser un creyente que es bastante rápido para cortar a otros, para decir: a este hay que quitarlo, hay que reprenderlo, hay que hablarle claramente, y si se va, que se vaya. Es decir, cuanto más inmadura sea una persona, más fácil cree que son las cosas y las soluciones a los problemas interhumanos. Pero no es así, no es así. Las cosas no son tan simples. Y el Señor, que lo sabe, por eso dice que la mala semilla no debe quitarse. Porque se corre el peligro de dejarse llevar por esa actitud ingenua de juicio humano, de juzgar a cualquiera por cualquier cosa, porque muchas veces una persona puede tener toda una vida de santidad y de justicia, y los humanos no nos fijamos en lo general de la vida de una persona, sino que en algún momento alguien mete la pata, comete un error, y normalmente los cristianos inmaduros se fijan en ese error y califican a esa persona por el error y lo juzgan por el error y olvidan todo lo demás. Olvidan que esa persona puede llevar años en los caminos de Dios, digamos, las batallas que ha ganado en el nombre del Señor, los enemigos que ha vencido en el nombre del Señor, los esfuerzos que ha hecho, todo eso lo ignora, lo ignora. Porque para ellos lo único importante es que en un momento dado esa persona cometió un error. Como fue el caso de David. David fue un hombre de Dios, un gran hombre de Dios según la Biblia. Y sabemos por la Biblia que en un momento dado cometió algunos errores.
Estos cristianos inmaduros habrían juzgado a David y habrían dicho, este no es creyente, cuando David cometió alguno de sus pecados, ignorando todo lo demás. Este no es creyente. Este hay que sacarlo fuera del rebaño. Sin embargo, David era creyente, y muy creyente además. Es un Dios. Y tenía todo el apoyo de Dios en lo bueno que hacía, y lógicamente Dios no apoyaba lo malo y le castigó por lo malo que hizo, pero Dios no le calificó por lo malo, sino hizo una calificación global y general de toda su vida. Y aquello era un punto negro en una página blanca, y el Señor, por tanto, supo cómo tenía que tratar a David. Los seres humanos no somos así. Somos dados a ver la paja en el ojo ajeno y a no ver la viga en el ojo propio. Somos así los seres humanos. Por eso, no nos extrañen las palabras del Señor en Mateo 13. Mateo 13, 28 al 30. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Lo que el Señor está diciendo es que en esa actitud no juiciosa, rápida, inmadura de algunos, pueden meter en un mismo saco al trigo que a la cizaña. Pueden considerar igual a trigo que a cizaña. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y por eso dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Porque el Señor conoce los corazones. Los hombres se fijan en lo externo, en la apariencia, en lo grande, en la hermosura, en la fuerza. Recuerden cuando Samuel fue a elegir rey para Israel, y él se fijaba en lo grande que eran los hijos de Isaí. Este es el que tiene que ser. Y Dios le dijo, no, yo miro el corazón. Vosotros miráis lo externo, pero yo miro el corazón. Por tanto, la mala semilla no debe quitarse. A pesar del daño que hacen, del cual hemos hablado, a pesar de su procedencia maligna, satánica, no debe quitarse. Cuidado, por tanto, con el juicio prematuro. Cuidado con ese juicio prematuro de alabanza. A veces se alaba a gente que no tiene nada que ver con Dios. O juicio prematuro de condenación. A veces se condena a gente que sí tiene que ver con Dios. Por tanto, cuidado con el juicio prematuro. En un sentido u otro, cuidado. Cuidado. Podemos equivocarnos sobre las personas, en un sentido u otro, considerando creyentes a quienes no lo son, o considerando incrédulos a quienes son creyentes. Cuidado con el juicio. Cuidado con el rechazo a personas un tanto diferentes. Muchas veces nos encasillamos en nuestras costumbres y tradiciones y confundimos costumbres y tradiciones con lo que enseña la palabra de Dios. Muchas veces, pues, vemos a las personas y les medimos el largo de la falda o el ancho del escote, y no el largo de la fe ni el ancho del corazón. Vamos así por la vida, tristemente. Vamos así. Mi opinión personal, que esto es una actitud farisea. Farisea. No el que aparenta ser más piadoso en la vestidura significa que sea un creyente, verdadero creyente, ni el que viste descuidadamente no es creyente o es un mal creyente. No hay una lógica en esto, tristemente, no la hay. No hay una relación directamente proporcional en nada de esto. Pero hay gente que lo cree, y lo cree firmemente, como si fuera palabra de Dios, este tipo de cosas.
Y si ellos consideran que la falda de la mujer tiene que tener por debajo de la rodilla 90 centímetros y tiene 85, pues ya es una pecadora terrible y la lanzan directamente al infierno. Esto es un ejemplo metafórico que digo, espero que lo entiendan. Eh, este tipo de cosas son impropias de un creyente, impropias de un creyente. Si un creyente pues sale del trabajo por la tarde y si va al culto tiene que ser salir, ¿sabes? Mecánico, ir con el mono del trabajo, porque no tiene otra ropa, o no ir al culto y marcharse a su casa, bañarse, cambiarse de ropa. Pero prefiere ir al culto porque ama al Señor y porque quiere alabarle y quiere aprender de Él. Y aparece en el culto con el mono de trabajo, azul, un mecánico. No toca nada, no mancha a nadie, pero él, pues la verdad que pues vino como pudo, porque quería estar delante del Señor. Posiblemente algunas personas dirían, ¿qué hace aquí con un mono de trabajo? Pecador. Tenía que haberse ido, no haber venido. Para esa persona es más importante la ropa que la asistencia de un hijo de Dios a un acto de fe, a dar gloria a Dios, a aprender. Hay personas que son así. ¿Qué vamos a hacer, verdad? De todo hay en el reino de Dios, como en el bosque. De todo hay en el bosque. Hay gorriones, hay pájaros de canto maravilloso, pero también hay cuervos y hay águilas y hay otro tipo de animales. Pero no somos llamados a alejar a nadie de la iglesia. No somos llamados a eso. Si alguien tiene que irse, que se vaya de sí y se irá de sí, o Dios mismo lo alejará. Pero no somos llamados nosotros a, a ir por la vida arrancando la cizaña, llamando cizaña a este o a aquel y después de haberle llamado cizaña, arrancarla. No somos llamados a eso. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Esto es lo que dice el Señor. Esto es lo que dice el Señor. Podemos creerlo, podemos no creerlo, podemos darle más importancia a lo que nosotros pensamos que a lo que piensa el Señor. Cada uno vea lo que hace. Pero esto es lo que dice el Señor. Dejad crecer lo uno con lo otro. Así que la iglesia se convierte en la unión de trigo y de cizaña, debido a que el Señor siembra trigo y el diablo siembra cizaña, y el Señor nos dice que dejemos de crecer lo uno con lo otro. La iglesia es la unión de trigo y de cizaña, de creyentes y no de creyentes, de personas que vienen de Dios y de personas que vienen del diablo. Eso es la iglesia visible, obviamente. Por tanto, dejemos de idealizar a la iglesia visible. Hay personas que idealizan a la iglesia visible, que piensan que una iglesia visible son como ángeles. Y hay gente que viene a la iglesia visible, al pueblo que vemos los hombres, al conjunto de personas que dicen ser cristianos, esto es la iglesia visible, y esperan ver ángeles, esperan ver ángeles, y se van fijando en las personas. Vienen como inspectores de Hacienda, espiritualmente hablando, a ver quién se junta en la iglesia, quién está en la iglesia. Y si miran un día al trigo, dirán, ay, qué bien esta persona. Pero si un día miran a alguien que es cizaña, pues se echan las manos a la cabeza y juzgan a todo el conjunto. Ay, esta iglesia está muy mal, porque mira, tienen aquí a fulano. Y la iglesia es un campo donde hay trigo y cizaña. Eso es la iglesia. Por tanto, cuando vamos a la iglesia, no tenemos que esperar ver ángeles. No tenemos que esperar ver a personas con aureolas encendidas sobre sus cabezas. Tenemos que esperar ver a personas
que son creyentes, que son trigo y que dan fruto, y personas que no son creyentes, que no son trigo y que no dan fruto. Eso es lo que vamos a encontrar en una iglesia visible. Y eso tenemos que saberlo. Eso tenemos que saberlo. Porque los que no saben esto son los que después se decepcionan, se marchan, los que juzgan. En la iglesia tal, allí no hay amor, porque resulta que uno no le mostró amor, que resulta que era cizaña, pero él englobó a todo el mundo. No hay amor. En la iglesia resulta que a alguien pues lo encontré por la calle haciendo no sé qué. Y esa persona pues se estaba fijando en alguien que era cizaña. Y se olvida del trigo, que lo hay también, obviamente. En el campo de Dios, primeramente hay trigo, primeramente hay trigo. También cizaña, sí, pero primeramente hay trigo. Por tanto, tenemos que quitarnos esta idea de idealizar al pueblo visible de Dios. El pueblo visible, la iglesia visible, no es perfecta, porque contiene a personas que son creyentes y a personas que no son creyentes. Es como el grupo de Jesús. El grupo de Jesús tenía personas que en algún momento mostraban gran fe, como Pedro, pero que en otros momentos esas personas que tenían gran fe podían negar al Señor y eran creyentes y no dejaban de ser creyentes. El mismo que en un momento confesaba al Señor, le negaba. Y en ese grupo del Señor también había falsos cristianos, como Judas, que aparentaba piedad, aparentaba preocuparse por los pobres, pero en el fondo era un ladrón que sustraía de la bolsa. Por tanto, en la iglesia hay trigo y hay cizaña. No lo olvidemos, no lo olvidemos. No idealices a la iglesia visible cristiana. No idealices a los que se juntan o se unen para dar culto a Dios. No los idealices, porque entonces te llevarás una sorpresa, porque entonces tropezarás tú, entenderás mal las cosas, cometerás un error que pagarás en tu vida. Pero Dios conoce esto, de lo que hablamos. Dios conoce que en su iglesia hay trigo y cizaña. Y Él dice que no quitemos a la cizaña, pero que Él lo hará. En el juicio final, Dios descubrirá la verdad de todas las cosas y determinará quién es trigo y quién es cizaña, así como el destino eterno final para cada uno en el juicio final. No olvidéis que ese juicio final es tanto para creyentes como para incrédulos. Hay un juicio para creyentes y hay un juicio para incrédulos. Y en el tiempo del Señor, sus ángeles separarán y quitarán del reino a los malos. Mateo 13, 40 al 41. Así será en el fin. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. El Señor mismo se encargará de limpiar su era, de recoger el trigo, ponerlo en el granero y de recoger la paja, amontonarla y quemarla. 1 Corintios 11, 19. Es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Este texto nos muestra algo más del por qué el Señor deja la cizaña entre el trigo. No solo porque el trigo puede equivocarse y quitar trigo junto con la cizaña, sino también porque la presencia de la cizaña ayuda al trigo a crecer en condiciones difíciles, en condiciones hostiles, a vencer dificultades,
a desarrollar virtudes que sin la presencia de la cizaña no se desarrollarían. Por ejemplo, la paciencia, el soportar, el perdonar, el poner la otra mejilla, el esforzarse en seguir a Dios, en seguir los caminos de Dios. Todas estas cosas son virtudes que se producen en un contexto difícil, en un contexto difícil. Si todos en la iglesia fueran santos y maravillosos, ¿cuándo se mostraría la paciencia? ¿Cuándo habría que perdonar a alguien? Si todo el mundo es maravilloso, nadie ofende, no pasa nada. ¿Cuándo habría que perdonar como Dios nos perdonó a nosotros? ¿Cuándo habría que poner la otra mejilla? ¿Cuándo habría que llevar carga a otra milla? Si todos en la iglesia fuéramos trigo, pues no sería un camino estrecho la vida cristiana. Sería un camino ancho, fácil, cómodo. Por eso la presencia de la cizaña es necesaria en la iglesia. No solo porque, como hemos dicho y repito, los creyentes podemos equivocarnos en el juicio y el hecho de quitar a gente que no son cizaña, sino que son trigo, sino también porque la presencia, repito, de la cizaña ayuda al trigo a crecer fuerte, sano, a desarrollar virtudes frente al viento, en momentos de escasez de agua, en momentos de mucho sol. En definitiva, una planta que crece a la intemperie, sujeta a las inclemencias del tiempo, termina siendo mucho más fuerte que una planta que se cría en casa, bajo techo, ante un ventanal. Sí, recibe luz, recibe agua, recibe muchas cosas, pero está en un ambiente tan delicado, tan cuidado, que esa planta se saca un poco de tiempo fuera de ese ambiente y se seca. No está acostumbrada a la hostilidad de estar fuera. Por tanto, es preciso, dice Pablo, que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. La presencia de la cizaña muestra la verdadera naturaleza del trigo. Los malos serán finalmente castigados por Dios y enviados al sufrimiento eterno. Mateo 13:42. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. En ese mismo tiempo habrá un final bienaventurado eterno para los justos. Mateo 12:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Las aflicciones y sufrimientos presentes del trigo no son comparables con las glorias venideras. Dios premiará a los suyos que soportaron en vida a la cizaña. Dios les premiará cuando estén con Él. Les dará un final bienaventurado, eterno. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El fin de esta parábola, por tanto, es asegurarnos de tener un encuentro final y feliz con Dios. Que los que nos consideramos trigo, pensemos en que un día tendremos un final feliz con Dios. Y que los que no son creyentes y están entre el pueblo de Dios y hacen daño, estos, Dios mismo, les dará el justo pago de sus obras.
Mateo 12:43 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Que Dios nos ayude a hacer de eso, ¿verdad? Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús y la parábola de la cizaña. Y esto nos lleva a las siguientes conclusiones. Debemos tener paciencia mientras estamos en la iglesia y en el mundo. No debemos sorprendernos ni escandalizarnos por la presencia de falsos creyentes o del mal que nos rodea. El Señor permite esa convivencia hasta el día del juicio final. Debemos examinarnos a nosotros y tener perseverancia. Cada creyente debe examinar su fe y sus frutos, procurando dar evidencia de ser trigo verdadero, permaneciendo fiel a Cristo en medio de un mundo hostil, de un mundo mezclado. Debemos tener confianza en el juicio final de Dios. Ante los acontecimientos presentes, confiemos en Dios. Aunque ahora parezca que el mal prospera, aunque ahora lo parezca, llegará el día en que el Señor hará justicia perfecta, librando a los justos y castigando a los malos. Esto nos anima a vivir confiado en su santo y justo proceder. Un creyente confía en esto. Dios es santo y justo, y todo lo que sucede, Él lo toma en cuenta hoy y siempre. Que el Señor nos bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos bendigas. Ayúdanos a entender estas cosas que hemos estudiado, como la iglesia es un lugar donde está tu semilla, están tus hijos, están tus redimidos, que te dan gloria, honra, que te sirven, que se aman, que te aman a ti, que procuran compartir con el mundo la salvación, pero que también en tu iglesia hay personas que no creen en tu Hijo, aunque hagan cosas, aunque ocupen cargos y tengan ministerios, no te aman, no te sirven. Tienen apariencia de piedad, pero no tienen frutos de justicia, no aman, no perdonan, juzgan. Ayúdanos, Señor, a entender que en tu pueblo existen estas dos realidades, la presencia de trigo y la presencia de cizaña. Y así será hasta el final. Ayúdanos, Señor, a entender esto para no desanimarnos, para perseverar cada día en la fe, para que si vemos caer a alguien a nuestro lado, mantengamos el puesto, la plaza, en la lucha, que no miremos al caído, sino que te miremos a ti y que mantengamos la posición y sigamos en la lucha. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por todo lo que has hecho por nosotros en los últimos tiempos, por lo que esperamos que harás en el presente y en el futuro inmediato y a largo plazo también. Gracias, Señor. Bendito seas por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.